Buenos días, mis hermanos, qué bendición que Dios nos da el poder congregarnos esta mañana de domingo. Vamos a continuar esta mañana. Hemos estado viendo ya por estas semanas los 3 propósitos fundamentales de la iglesia. Si quieres ponerlos ahí, Sebas, por favor. El primero, del cual ya hablamos, es que fuimos rescatados para adorar a Dios. Dios estableció su iglesia para que le adoremos, para que le glorifiquemos, como estudiábamos allá en Efesios 1, 5 y 6, cuando dice la palabra de Dios que habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ese es el primer propósito y más importante por el que Cristo estableció su iglesia, por el que te rescató a ti y me rescató a mí. El segundo propósito, también vamos a ponerlo ahí para recordar, y es el que terminamos las semanas pasadas, es que Él estableció su iglesia para que seamos alimentados con su palabra. Por eso veíamos las últimas semanas que en la iglesia se debe predicar la Biblia y solo la Biblia. No hay más que se deba predicar en una iglesia cristiana. Veíamos y estudiamos, y ya no voy a repasar, pero solo leo 2 de Timoteo 3:16, que da el motivo muy claro por el cual solo la Biblia debe ser predicada, y es que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esta mañana vamos a entrarle al tercer propósito por el cual Cristo constituyó su iglesia. Y el tercer propósito, si quieres ponerlo ahí, el tercer propósito es que como su iglesia compartamos el evangelio. 3 propósitos para los cuales Cristo estableció su iglesia: es para adorarle, es para aprender su palabra porque es la que nos hace crecer, madurar y poder servirle. Pero el tercer propósito es muy claro también: hemos sido rescatados para compartir el evangelio de Jesucristo, para compartir el mensaje de arrepentimiento y salvación. Él nos lo manda y nos los dejó muy claro en Marcos 16:15, cuando dice: y les dijo, id por todo el mundo, ¿y qué dice la palabra de Dios? Y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Además de adorar a Dios, que es el propósito principal por el que nos rescató, además de aprender de su palabra, a través de la cual crecemos y maduramos, el propósito por el que nos rescató es que prediquemos el evangelio de Jesucristo. Él nos rescató para que llevemos el evangelio. ¿Todos recuerdan qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas. Cuando vamos y le compartimos a la gente que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados, que son pecadores, que necesitan arrepentirse y creer en Jesucristo, estamos llevando buenas noticias, porque nosotros estábamos, y la gente está sin Cristo, dice Efesios 2:1, muertos en sus delitos y pecados. Así estamos, así estábamos sin Cristo, así está la gente sin Cristo. Entonces, es muy claro que a la luz de la Biblia hemos sido rescatados para, repito, Marcos 16:15, ir y predicar el evangelio. Ir y darle las buenas nuevas a la gente de que sí se puede ser salvo a través de la gracia de Dios
gracias a la obra de Jesucristo. Deberíamos, cada cristiano en lo personal, en lo particular, estar dando el mensaje del Evangelio donde quiera que vamos, donde vivimos, en la escuela, en el trabajo, en la colonia, donde quiera que estamos, hemos sido rescatados para ir y predicar el Evangelio. La pregunta es si cada uno de nosotros lo estamos cumpliendo. La pregunta es si estamos respondiendo al mandato que Él nos ha dado. Si somos parte de su iglesia, debemos adorarlo, debemos estar aprendiendo de su palabra y debiéramos estar compartiendo el mensaje del Evangelio. Para el cristiano debiera ser compartir el mensaje de salvación una necesidad. Pablo lo expresaba así en 1 Corintios 9:16 cuando dijo: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. O sea, no es un motivo de decir, qué bueno que predicas el Evangelio. No tenemos de qué gloriarnos, dice, porque me es impuesta, ¿qué? Necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ese era el sentir de Pablo. Si lo anuncio, no tengo de qué gloriarme, ni me den las gracias, es una necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. La Nueva Traducción Viviente dice así: sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios para hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Eso debe hacer cada cristiano de a de veras. Es la única manera de que la gente conozca que en Cristo hay salvación. Tú y yo conocemos el mensaje que dice Romanos 1:16, el mensaje que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder, Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero yo quiero, con la palabra de Dios, este y el próximo domingo, pues hacer un llamado, una exhortación a que como cristianos, como nacidos de nuevo, meditemos si estamos cumpliendo este mandato. Nuestro Señor Jesucristo dijo una verdad que sigue muy vigente, y más ahora que el tiempo en que Jesucristo viene por su iglesia se acerca. Y Cristo dijo en Mateo 9:37 esta realidad. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros, ¿qué? Son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quiero esta mañana y el próximo domingo con estos versículos, hoy solo vamos a introducirnos, pero que la palabra de Dios nos exhorte y que meditemos cada uno si realmente estamos cumpliendo los propósitos para los que Cristo nos rescató. Adorarle, aprendiendo de su palabra, escudriñando su palabra y compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Es un llamado a que de verdad, si has nacido de nuevo, no te sientas cómodo si no has compartido el mensaje del Evangelio, que no te sientas cómodo si pasa una semana, a menos que vivas en el Everest, en la punta del Everest, pues quizás allá no hay a quien compartirle. Pero todos los días tenemos gente, el vecino, el de la tienda, el que cruza la calle, la ruta, el Uber, etcétera, etcétera. Lugares donde Dios nos permite estar con el propósito de cumplir el mensaje del Evangelio, de dar el mensaje del Evangelio. Aquí dice Mateo 9:37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Esto quiere decir, y ya lo meditaremos y estudiaremos la semana entrante, pero que son pocos dentro de la iglesia los que quieren ir y llevar el mensaje del Evangelio.
Están muy cómodos con este mundo, con su vida. Dicen, soy salvo, y no les importa que a su alrededor hay gente que no conoce el mensaje del evangelio, independientemente de que Marcos 16:15 es un mandato. Quiero que vean, cuando leemos Marcos 16:15, dice la palabra de Dios que debemos ir. Y la palabra ir está en imperativo, y es un llamado, es una exhortación, es un mandato a ti, a mí como cristianos, que vayamos y prediquemos el evangelio. Es un llamado para que tú y yo, como nacidos de nuevo, le prediquemos a la gente las buenas nuevas de salvación. Así como Dios usó a una persona o personas para compartirte el evangelio, Dios quiere que vayamos y compartamos el mensaje de salvación. A ver, solo a manera de estadística aquí local, ¿cuántos llegaron a Cristo porque les compartió el evangelio un familiar? Quiero ver su mano nada más. Un familiar, te compartió un familiar, tío, mamá, papá. ¿Cuántos llegaron a Cristo porque les compartió un conocido, un compañero, un vecino, un amigo? Miren, gracias a Dios. ¿Cuántos llegaron a Cristo porque les compartió un desconocido? Alguien que no conocías, miren, gracias a Dios. ¿Cuántos llegaron a Cristo porque les compartieron el evangelio en una iglesia? Mira, por acá don Carlos. Así como alguien nos compartió en diferentes circunstancias, de la misma manera Dios nos manda ir y predicar el evangelio. Ir y compartirle con toda claridad el evangelio, decirle a la gente, por ejemplo, Mateo 6:23, que la paga del pecado es muerte, pero que hay una dádiva, hay un regalo. Esa es la buena noticia, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ir a predicar o evangelizar, que es Marcos 16:15, es un mandato a comunicarle a la gente con claridad que es pecadora, que su pecado lo va a llevar a la condenación eterna, pero que hay salvación en Cristo, que si arrepentido pone su fe en Jesús, será salvo por la obra de Jesucristo. Este es el llamado para todos los que han nacido de nuevo. No es para los pastores exclusivamente, o aún para los evangelistas, que es uno de los ministerios vigentes. Este llamado es una responsabilidad y un privilegio para cada uno de nosotros. No es exclusivo de un liderazgo de una iglesia, es cada uno por su gracia. Dios nos quiere usar para que en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, con quien sea que estemos, llevemos el mensaje de salvación. Tú y yo tenemos el mensaje que puede reconciliar a la gente con Dios. Pablo dijo en 2 Corintios 5:17, miren qué versículos. Porque todos tenemos un trabajo que hacer en la obra del Señor. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos están en Cristo esta mañana? Gloria a Dios. Ahora fíjense lo que dice, cómo sucedió esto de que estamos en Cristo. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Esto proviene de Dios. Dice aquí la palabra de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Esto es maravilloso. Dios fue el que nos reconcilió. Tu salvación proviene de Dios. No es que tú le buscabas, no es que tú la merecías, ni yo, ni nadie. No es que Dios dijo, a este lo necesito. El plan de Dios para salvar a las personas vino de su corazón de amor, de misericordia y de gracia. Fue Dios el que nos reconcilió con Él mismo por su amor, por su gracia, por su misericordia. Por eso dice el Salmo 63:3 que mejor es su misericordia que la vida. Amén. Por eso nuestros labios le alaban. Pero fíjense, regresando a 2 Corintios 5:18, qué maravilloso que dice la palabra de Dios ahí en 2 Corintios 5:18, que Él es el que nos reconcilió con Él mismo.
Nosotros ofendimos a Dios, nosotros hemos pecado contra Dios, nosotros fuimos los que le ofendimos, los que estamos apartados de Dios, y Él tomó la iniciativa para reconciliarnos con Él. Él fue el que tomó la iniciativa, nos dio la gracia de la salvación. Él tomó la iniciativa enviando primeramente a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario en tu lugar y en mi lugar. No se lo pedimos. No nos lo merecíamos, lo hizo, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces no había otra manera de salvarnos. Por eso dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Una vez habiendo muerto en la cruz y resucitado, es Dios mismo el que nos quiere reconciliar. Es Dios mismo el que nos buscó. Es Dios mismo el que nos ha buscado porque nosotros no le buscábamos a Él. La Biblia dice en Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Ya vieron? No hay quien ¿qué? Quien busque a Dios. Esa es la realidad. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre no ha buscado a Dios. El hombre se ha hecho religiones. El hombre quiere un Dios a su manera, pero el hombre no ha buscado al Dios de la Biblia. Fue Dios el que tomó la iniciativa, el que nos buscó. Justamente este pasaje de Romanos se basa en un versículo del Salmo 14:2 que dice la realidad del ser humano. Fíjense lo que dice. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué pasó? Versículo 3. Y todos estaban buscando a Dios, ¿así dice? Todos buscaban a Dios. No, dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la realidad bíblica. Nosotros no buscábamos a Dios, Él te buscó, Él tomó la iniciativa, Él lo hizo todo en la cruz y Él hizo todo lo necesario para que el mensaje del evangelio llegara a tu vida. Él es el que nos buscó, porque en realidad, aunque en otro contexto, pero estábamos, como dice Filipenses 2:21, donde dice que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Así estábamos, no buscábamos a Dios. Hay personas que me dicen, yo sí buscaba a Dios. No, buscabas algo, pero Dios fue el que te buscó. Dios fue el que murió en la cruz. Él es el que tomó la iniciativa. Él es el que te llevó a un conocido, desconocido, familiar, para que te llevara el mensaje del evangelio. Ahora el punto es, así como Dios te buscó a ti y me buscó a mí, así como Dios usó a una persona, ese conocido, ese familiar, ese desconocido, Dios ahora nos ha llamado para que nosotros vayamos y compartamos el evangelio. Eso es para lo que hemos sido rescatados. Porque la realidad, fíjense, antes de venir a Cristo, ¿qué éramos? Romanos 5:10. ¿Qué es la gente sin Cristo? Ahí está una clara descripción de lo que éramos sin Cristo. Dice la Biblia, Romanos 5:10. Porque si siendo ¿qué? Enemigos. Éramos enemigos a causa de nuestro pecado. La persona que se crea más buena de este mundo sin Cristo está enemistada con Dios. Hay gente que dice, yo estoy cerquita de Dios, y no tiene una comunión con Dios porque no ha venido arrepentido a los pies de Cristo, poniendo su fe en Jesucristo. Por más buena que se crea, es enemigo de Dios. Y así hay gente, oiga, pastor, no me diga, mi abuelita tiene sus santitos, pero es bien buena gente y ayuda a los pobres, y conozco un abuelito que también es bien bueno. Es enemigo de Dios. Éramos enemigos de Dios, pero dice aquí que fuimos reconciliados con Dios. ¿Gracias a qué? Por la muerte de su Hijo. Por nuestra condición de pecado éramos enemigos de Dios. Así está la gente sin Cristo, apartada de Dios, enemiga de Dios. Pero fue la muerte de Cristo, cuando pusimos nuestra fe en Jesús, que fuimos reconciliados por Dios. Pero no hubo ningún mérito en nosotros, porque estábamos enemistados de Dios.
Que nadie salga, es que yo lo buscaba, si era su enemigo. Estábamos enemistados. Por eso dice unos versículos antes, Romanos 5:1 dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. ¿Se acuerdan qué significa justificado? La palabra griega dikaios, que significa ser declarado inocente, libre de la paga del pecado. ¿Cómo fuimos justificados? Ahí lo dice: por la fe. Por fe, justificados pues por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. Cuando creímos: Señor, tú pagaste por mí, yo no tengo esperanza, pero creo en tu obra. En ese momento fuimos declarados. Y en ese momento, ¿qué pasó? Tuvimos ¿qué? La paz para con Dios. ¿Por qué necesitábamos la paz para con Dios? Romanos 5:1. Porque éramos enemigos. No estábamos en paz con Dios. Nuestro pecado nos tenía enemigos de Dios. Entonces, Romanos 5:1, cuando venimos por fe, comenzó esa paz para con Dios. ¿Saben qué significa la palabra paz? Es una palabra griega eirene, que significa unir lo que estaba separado. Así está la gente sin Cristo, así estábamos separados. Gracias a Cristo hicimos la paz con Dios, nos unimos, tenemos una comunión con Dios, pero el mérito total y absoluto fue de Cristo y no de nosotros. Tenemos la paz para con Dios cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo, cuando, como dice Romanos 10:9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En ese momento hicimos la paz ¿con quién? Con Dios, porque éramos enemigos. No había otro medio, porque dice 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? La palabra mediador es el que intercede, el que nos reconcilia. Él es el que nos reconcilió con Dios. Gracias a la obra de Cristo tenemos paz para con Dios. No había otra manera, y alguien nos llevó este mensaje. Alguien que cumplió el ministerio de ir y predicar el evangelio. Porque solo Cristo, lo sabemos, es el camino, la verdad y la vida, dice Juan 14:6. Entonces, eso es lo que pasa pues cuando dice Romanos 5:1 que tenemos paz para con Dios, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Porque sin Cristo, Romanos 3:23, ¿cómo estábamos? Ahí dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Tu familia, mi familia, tus amigos, mis amigos que no tienen a Cristo están separados, no tienen la paz con Dios. Por eso debemos llevarles el mensaje del evangelio. Por eso pues dice Romanos 5:10, éramos enemigos, pero fuimos reconciliados, dice Romanos 5:10, por la muerte de su Hijo. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Gracias a la obra de Cristo, gracias a ello, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Por eso dice Isaías 53:5 que el castigo de nuestra paz, ¿qué dice? Fue sobre él. Hubo un castigo. Él cargó en él el pecado de todos nosotros. El castigo para que tuviéramos la paz con Dios fue sobre Jesucristo. Eso es lo que sucedió el día que creímos en Jesucristo. Nos reconcilió con Dios. Pero alguien te compartió. Por eso dice, regresemos a 2 Corintios 5:18. Dice, nos reconcilió. La palabra de Dios dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Él nos reconcilió. ¿Cuándo? Cuando alguien cumplió Marcos 16:15. Cuando alguien fue y te predicó. Quizás la primera vez que te compartieron hasta te enojaste. ¿A cuántos les pasó?
Y dijiste, cuate, ¿qué se cree? Yo estoy bien con mi religión. Quizá la primera vez te burlaste. Yo las primeras veces que escuché el mensaje del evangelio fue en una iglesia cristiana a la que mi mamá nos llevaba, pues íbamos ahí por obedecer. Pues, órale pues. Pero yo me acuerdo que yo salí enojado con el predicador. ¿Qué se cree ese cuate? Algo le ha de haber dicho mi mamá. Y yo salí enojado con él. Yo decía, ese debe estar peor que yo. Tiene cara de angelito, pero no es cierto. Y salí enojado hasta que un día, Dios que nos busca, y hubo alguien que te habló y te habló hasta que el día que rendimos nuestra vida a Jesucristo. Pero ¿cuántas personas insistieron detrás de ti? ¿Cuántas personas usó Dios para que te reconciliaras con Él? Algunos fueron varios. Te hablaron, mi esposa me decía que de chiquita le compartió una vecinita y pasaron los años y Dios en su gracia me usó a mí, a mi mamá, a la familia, pero cada uno de nosotros puede recordar cómo Dios usó a alguien para llevarte el mensaje del evangelio. Por eso dice 2 Corintios 5:18, escuchen, y aquí viene el punto central de la enseñanza de hoy. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y ahí viene lo más importante, y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Dice la palabra de Dios que si tú has nacido de nuevo, porque lo vimos desde el 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él nos ha dado un ministerio. Ministerio, diaconía, significa un trabajo que hacer. Un trabajo que hacer. A todo cristiano Dios le ha dado este ministerio de la reconciliación. No hay cristiano que no tenga este ministerio. Hay gente que dice, ay pastor, yo no sé mi ministerio. Mira, yo no sé qué dones y talentos te haya dado, pero este ministerio es para todos los cristianos. Todos los cristianos tenemos este ministerio de la reconciliación. Es un ministerio, esa palabra nos dio, habla de que es un privilegio, de que es un mandato. Y el cristiano, igual que Marcos 16:15 que dice ir y predicar el evangelio, el cristiano, el que ama a Cristo, dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es un mandato. Marcos 16:15 dice ir y predicar el evangelio. Es lo que dice pues aquí 2 Corintios 5:18, nos dio un ministerio, un trabajo. ¿Cuál? El de la reconciliación. ¿Cómo nos reconcilió Dios? Por medio de Cristo, cuando alguien nos compartió el evangelio. ¿Qué debemos hacer? Ir y reconciliar a la gente con Dios. ¿Con qué la reconciliamos? Con la predicación de la palabra de Dios. Con la predicación de la palabra de Dios. Este es el ministerio principal que tienen todos los que han nacido de nuevo. El ministerio de la reconciliación. Si tú creías que no tienes un ministerio, bienvenido, ya Dios te lo ha demostrado en su palabra. Él te dio un ministerio. No hay cristiano que diga, ay, a mí no me lo dio. A mí no me dio el ministerio, yo por eso no comparto. No, todo cristiano Dios le dio el ministerio de la reconciliación. La pregunta es si lo estamos cumpliendo. La pregunta es, Marcos 16:15, si estamos yendo y predicando el evangelio. ¿A dónde debemos de predicarlo? ¿Se acuerdan de Hechos 1:8? Fíjense lo que dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde comienza este ministerio que Dios nos ha dado? Dice aquí en Jerusalén. En este caso les habla a los de Jerusalén que su ministerio empieza donde vives. El ministerio de la reconciliación empieza con tu familia, empieza con tus amigos, con tus compañeros, en tu colonia, en tu ciudad. ¿Y por qué no un día Dios te llevará a otro país? Y allá seguiremos con el ministerio de la reconciliación. Pero no hay cristiano que no tenga este trabajo, este ministerio de ir y reconciliar a la gente con Dios a través de la predicación de la palabra de Dios.
donde quiera que estemos, hay gente que no conoce a Cristo como Señor y Salvador. Debemos darle el mensaje de reconciliación. Piensa esta semana, ¿con cuántas personas interactuaste que no conocen a Jesucristo? La pregunta es, ¿cumpliste el ministerio de la reconciliación? A través de predicarles la palabra. ¿Estamos cumpliendo o no el ministerio? Porque Dios ya nos los dio, y así como todo lo que nos da, recuerden que somos mayordomos, administradores de lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una vida, nos ha dado talentos, dones, y en este caso nos ha dado un ministerio. Ya veremos en 8 días, nos va a pedir cuentas si cumplimos o no este ministerio. Porque este ministerio, repito, es para todos. Seamos honestos, ¿estamos cumpliendo el ministerio de la reconciliación? Para decirlo de manera más clara, ¿hace cuánto tiempo que no le compartes a alguien el mensaje del evangelio? Cuando digo compartir el mensaje del evangelio, hablo de hacerlo con claridad. Un día una persona me dice, yo soy un evangelista, dice, me la paso invitando gente a la iglesia. Bueno, qué bueno que invites gente a la iglesia. Dice, sí, por cierto, ni van, pero yo los invito, ¿no? Qué bueno que invites gente a la iglesia, pero el ministerio de la reconciliación es ir con la gente y darle con la Biblia claramente el mensaje de salvación, los pasajes que conocemos. Romanos 3:23, mira, todos somos pecadores. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es compartir el evangelio, decirle a la gente, tú eres pecador, y si no te arrepientes y pones tu fe en Jesucristo, te vas a condenar en el infierno. Eso es dar el mensaje claro del evangelio. No, yo sí les digo que Dios les ama, está bien, diles que Dios les ama, pero darles el mensaje del evangelio real, completo, verdadero. ¿Por qué el evangelio? Porque, repito, Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación. Hay gente que dice, es que yo a todo mundo le doy mi testimonio. Qué bonito tu testimonio, pero dale el evangelio. Y lo que es poder de Dios es el evangelio. De pronto podemos contar, pues yo era así, lo que sea, pero lo que es poder de Dios es el evangelio. Necesitamos ir y predicar. Ya lo vimos en Mateo 9:37, la mies es mucha, los obreros son pocos. Pocos son los cristianos que quieren ir y cumplir este mandamiento, compartir con claridad el mensaje del evangelio. Tenemos a nuestro alrededor mucha gente que no conoce el evangelio. ¿Estamos de verdad compartiéndolo? ¿Estamos de verdad yendo y llevando el mensaje de la reconciliación? Porque estamos viendo aquí en 2 Corintios 5:18 que Él ya nos dio un ministerio, un trabajo, una diaconía, un servicio que hacer en su obra, reconciliar a otros con Dios a través de la predicación. Así como alguien nos habló un día, y a lo mejor alguien insistió, yo no sé si te tocó gente que te insistía y que tú hasta te enojabas con él, pero a los 8 días ahí estaba otra vez, insistiendo. Ahora nosotros, como nacidos de nuevo, tenemos ese ministerio de la reconciliación. ¿Cómo es posible, mis hermanos? Dice ahí Mateo 9:37 que la mies es mucha, los obreros son pocos. La triste realidad es que hay gente a nuestro alrededor con la que tratamos y no les hemos compartido el evangelio. ¿Cómo es posible que tengas un cliente, un amigo que ya lo has tratado por meses, por semanas, y no le has dado el mensaje del evangelio? ¿Te interesa del cliente su dinero o estás entendiendo que Dios te lo puso? Sí, tienes un trabajo, un cliente, un negocio, lo que sea, pero lo más importante por lo que Dios lo puso cerca de ti es para que tú, que eres luz, le alumbres con la verdad del evangelio. No es posible que digas que tienes un compañero de escuela, ya pasaste primero, segundo, tercero, y no le has dado con claridad el mensaje del evangelio. Esa es una triste realidad, mis hermanos. Muchos dicen, de pronto una vez una persona me decía, es que mi jefe no sabe, es bien duro, entonces mejor ni le digo, ya sé que va a rechazar. Tú no sabes si va a rechazar o no. Tu deber es dar el mensaje del evangelio, el resto lo hace Cristo a través del Espíritu Santo.
Una vez una persona me decía, no, es que no sabe, mi jefe tiene un doctorado, no, un postdoctorado en Harvard, dice. Y le digo, ¿y eso qué? ¿Qué tiene? Es una persona, dice la Biblia en Marcos 16:15, ir y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda, ¿que no es criatura tu jefe? No, pues sí, pero tiene doctorado y postdoctorado. ¿Y qué? El mensaje del evangelio es el mismo para una persona culta, inculta, muy preparada o no lo esté. El mensaje es el mismo. Esta palabra, el evangelio, es poder de Dios para salvación al que cree. No importa cómo sea la persona a la que le quieras compartir, el mensaje no cambia. El mensaje es Marcos 1:15, Cristo lo dijo: arrepentíos y creed en el evangelio. Es que me va a rechazar. ¿Tú qué sabes que te va a rechazar? Y si te rechaza, no te rechaza a ti. ¿Qué tal si ese día rinde su vida a Jesucristo? Y tú diciendo ya de antemano, a veces predisponemos, este es un político importante. ¿Y qué? ¿Acaso no es una criatura del Señor a la que necesitamos ir y predicarle el evangelio? Sea político, pordiosero, rico, pobre, el mensaje no cambia según el público. El mensaje de salvación es el mismo. No nos avergoncemos de dar con claridad el mensaje de Cristo. Sí se van a burlar. Pablo le decía un día a Timoteo, fíjense lo que le decía, 2 Timoteo 1:8. Le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Note qué? No te avergüences, dice, ni de mí, dice la palabra de Dios, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Hay aflicciones por predicar el evangelio, gente que te rechaza, yo conozco una persona que la corrieron de su trabajo por su fe. En otros lugares los están matando. ¿Y aquí qué te preocupa? Que se burle de ti el ingeniero, el doctor, el amigo, el vecino, el compañero. Que se burle, dice Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Va a haber familia que te va a rechazar, que te va a cortar el habla, ya ni te van a invitar a sus reuniones. Porque saben que vas y vas a compartir el evangelio, vas a dar fe, ya te trae muchas aflicciones compartir el evangelio, pero dice el versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por eso Pablo dice en Romanos 1:16, no lo habíamos leído completo, pero miren lo que dice: porque no me avergüenzo del evangelio. No te avergüences del evangelio. Tú habla, tú predícalo, no importa. ¿Qué te preocupa la reacción? Esa persona necesita escuchar el evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Tú qué sabes si va a creer o no? ¿Tú qué sabes si Dios ya preparó ese corazón y el Espíritu Santo ya le convenció? Nos toca, mis hermanos, obedecer la palabra de Dios, no avergonzarnos. Es la manera como Dios le plació que la gente sea salva. Miren cómo dice 1 Corintios 1:21. Porque hay gente que dice, entonces ¿cómo evangelizamos? ¿Qué hacemos para evangelizar? Ahí está muy sencillo. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿cómo? Por la locura de la predicación. Locura, para mucha gente es locura. O sea, tú me estás diciendo que no tengo que hacer obras, que ponga mi fe en Jesucristo. No, yo tengo que ganarme la salvación. No, yo debo tener una religión. Para mucha gente el evangelio es una locura, pero eso es lo que debemos de hacer. A Él le plació, a Dios, que alcancemos a la gente por la locura de la predicación. No hay otro método más que la predicación clara de la palabra de Dios, del evangelio. No hay otro método. Deberíamos estar compartiendo el evangelio. De hecho, ¿se acuerdan que hace 8 días veíamos Efesios 2:10? Que dice que somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Y yo les decía hace 8 días, una de las buenas obras que Él ha preparado es que llevemos el mensaje del Evangelio. Si hay algo bueno que tenemos que hacer, que se nos manda a hacer, que todo cristiano debe hacer, es dar el mensaje del Evangelio. Y dice Santiago 4:17, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la palabra? Le es pecado. Si tú sabes que tienes que compartirle a ese cliente, a ese amigo, a ese vecino y no lo haces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que al que sabe hacer lo bueno, ¿qué? Le es pecado, y no lo hace, le es pecado. Ay, hermano, yo pensé que pecado era robar, mentir, adulterar. Sí, es pecado. Pero aquí dice la Biblia que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Saber que tienes enfrente ese cliente, ese amigo, ese compañero, y tú conoces la verdad que lo puede llevar a la salvación y no se la dices por temor, porque a lo mejor ya no te va a comprar, ya no va a ir a tu tienda, ya no va a relacionarse contigo. La palabra de Dios nos manda a ir y predicar el Evangelio, porque Dios nos dio un ministerio. Repasemos 2 Corintios 5:18, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y fíjense el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, ¿qué? ¿Qué nos encargó? ¿Y cuál es la palabra de la reconciliación? El Evangelio. Decirles, el centro del mensaje del Evangelio es 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Darle el mensaje del Evangelio a nosotros nos encargó la palabra de reconciliación. ¿La estamos dando? Y luego dice el 20, todavía más maravilloso, dice: así que somos, ¿qué somos? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Ya vieron esto? Esto es maravilloso. Cuando entendemos esto, somos embajadores. ¿Qué hace un embajador en nuestro país, por ejemplo, cuando tenemos el embajador de México en Estados Unidos? El embajador representa al gobierno de México y a los mexicanos. Si hace algo mal el embajador, nos deja mal. Mira, el otro día supe creo que no era el embajador, sino un funcionario de la embajada, que en una fiesta se robaron algo. Creo que fue una fiesta y alguien de la embajada se lo voló. ¿Y cómo quedamos los mexicanos? No, esos mexicanos bien tranzas. Pero dice la palabra de Dios que nosotros somos embajadores. La palabra embajador que se utiliza aquí es presbeu, significa actuar como representante de alguien. Nosotros venimos en el nombre de Cristo y le decimos a la gente: reconcíliate con Dios. Mira, la Biblia dice que tú eres pecador. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero ¿sabes qué? Te voy a dar una buena noticia. Ya hubo quien pagó por ti. Es Jesucristo, Él lo hizo por amor. Si tú te arrepientes de tus pecados y comenzamos a cumplir nuestro ministerio de la reconciliación, a ser embajadores de Jesucristo. Somos embajadores. Qué maravilloso, qué gracia, no lo merecemos, pero ni tantito. No lo merecemos ni tantito, y Dios nos da ese privilegio de ser embajadores en nombre de Cristo. Somos representantes. Nos ha dado un ministerio, un trabajo en su obra, que es el de la reconciliación. Fíjense, un día Pablo le pedía a la iglesia de Éfeso que oraran por él, y miren qué interesante, Efesios 6:18. Dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo
con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y vean el 19, pide que oren por él. Y por mí, o sea, dice oren por mí, dice Pablo, ¿no? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio. Pero vean lo que dice el versículo siguiente. Por el cual soy, ¿qué? Embajador, en este caso embajador en cadenas. Y se refiere a él a embajador en cadenas porque estaba encarcelado. Estaba preso, encadenado por predicar el Evangelio. Pero vean con qué gozo, con qué alegría dice, soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿Qué está diciendo Pablo? Ahorita que estoy preso, quiero seguir cumpliendo mi ministerio de embajador. Estaba en la cárcel y él ora para que aquí siga yo hablando con denuedo el mensaje del Evangelio. No hay motivo, mis hermanos, por el que no podamos dar el mensaje del Evangelio. Yo conozco personas que de repente dicen que yo tengo muchos problemas, tengo muchas ocupaciones, usted no sabe, tengo verdaderos problemas, no tengo tiempo de ir y dar el mensaje del Evangelio. Te voy a decir una cosa. Tu mayor problema y mi mayor problema fue resuelto por Cristo en la cruz del Calvario. Y hay gente que no le conoce. ¿Qué mayor problema puedes tener si tu vida y mi vida, si hoy morimos, si nos llama el Señor a su presencia, está resuelto gracias a la obra de Cristo? Es que estoy enfermo, es que tengo dificultades. Donde quiera que estaba Pablo, compartía el mensaje del Evangelio. Estaba en cadenas, estaba preso y seguía pidiendo, oren para que pueda hablar de Cristo. Y nos quejamos, ay, no puedo, ay, le iba a compartir a ese vecino pero está muy lejos. No, y si me dice, y tiene un esposo bien regañón. Y empezamos pretextos, digamos, Señor, orar, Señor, úsame para llevar el mensaje del Evangelio. Somos embajadores de Él. Y nuestra herramienta, repito, 1 Corintios 1:21, es la locura de la predicación. Ahí está. ¿Y qué le digo, pastor? Tú sabes, y si no conoces los versículos te los decimos, pero lo llevas a la palabra, lo llevas a conocer a qué vino Cristo. Pero Dios quiere y le agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación. Dios nos va a pedir cuenta de todo el talento, dones, trabajo que nos ha dado. Lo vamos a ver la semana entrante. Hoy tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Meditemos de verdad si lo estamos cumpliendo. El otro día me decía una persona, mire, yo creo, pastor, que ya el Evangelio está muy predicado. Hoy con la tecnología, dice, pues llega a todo el mundo. Miren, sí y no. Sí y no, porque aunque hay mucha tecnología de la información, mucha comunicación, sabemos, por ejemplo, Enlace, un canal cristiano apóstata. Lo escuchan miles de gente, pero miles de gente están escuchando un falso evangelio. ¿Cuánto falso evangelio no hay por toda la red de internet, en el YouTube? Entonces, mucha gente, una vez se me acercó una persona y me dijo, yo ya soy de los tuyos. Y hasta pacté con Dios, me estaba contando, y que le empiezo a compartir porque traía unas revolturas. Entonces le digo, yo no sé si seas de los míos o no, pero asegúrate que seas de Jesucristo. Y la Biblia dice aquí, mira, y le empecé a compartir y traía una revoltura, casi creía que por haber pactado con Dios y haber mandado dinero al canal ya lo había hecho. Por eso nosotros que conocemos la verdad tenemos un privilegio y una responsabilidad. No des por hecho que la gente ya conoce. Tú predícale el mensaje del Evangelio. Tú dile que Cristo murió por él, que es pecador. No dejemos de dar el mensaje del Evangelio, porque hay mucho falso evangelio que les enseña otra cosa y no el mensaje de salvación. ¿Se acuerdan de Gálatas 1:7? Dice Pablo, no que haya otro hablando del Evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Ese es el problema. Mucha gente está escuchando otro evangelio. No es que hay otro, pues.
pero hay gente que lo quiere pervertir. Entonces están escuchando un mensaje que no los va a llevar a la eternidad. Dice, por eso dice en el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente que el que hemos anunciado, sea anatema. O como dice la Nueva Traducción Viviente, miren, dice así: están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Entonces nunca demos por hecho que la gente dice: ay, yo sé que ya iba a una iglesia, yo sé que iba al centro mundano o a no sé dónde, y ya de haber escuchado. Que tú ve y llévale el mensaje del evangelio. Llévale el mensaje del evangelio. Porque repito, 2 Corintios 5:18 dice la palabra de Dios que nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué privilegio tenemos, hermano. Dios, si quisiera, podía usar las piedras para llevar su mensaje. Usó a un burro en el Antiguo Testamento. Que no nos use a nosotros. Por su gracia y misericordia, es un verdadero gozo y una bendición servirle. Dice Romanos 10:14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si tú y yo no vamos y les predicamos? ¿Cómo van a oír? Dice el 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian ¿qué? La paz. Porque ¿qué anunciamos? La paz con Dios, que se pueden reconciliar con Dios a través de la fe en Jesucristo. Dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hay que ir y predicar. Hay gente que se está muriendo sin Cristo. Hay familiares que tienes y no les has hablado. Ese compañero, ese empleado, ese cliente. Qué bendición es cumplir ese ministerio que Dios nos ha dado. El problema, repito, es Mateo 9:37. Ya hablaremos de esto en 8 días, pero la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y no es que hay pocos solamente, sino que de los pocos que hay, pocos quieren ir y predicar el evangelio. Pocos que realmente sienten esa carga de ir y dar el mensaje del evangelio. Tienen temor a ser rechazados, tienen temor a que les dejen de hablar. Vayamos y prediquemos el mensaje del evangelio. Tú y yo ya tenemos resuelto la vida eterna. ¿Qué más queremos? Si hoy morimos, estaremos en su presencia. Pero hay gente que no ha escuchado el mensaje del evangelio o ha escuchado otro evangelio. Tú y yo tenemos que ir y predicar el evangelio. Estamos cumpliendo, mis hermanos, de verdad, el ministerio de la reconciliación. Vamos a continuar en 8 días. Yo quiero que meditemos. Les invito a que cierren sus ojos y meditemos en esta hora. Piensa un momento en esta semana, a donde fuiste a trabajar, a la escuela, esos clientes que viste. Cumplimos el mensaje de dar el ministerio de la reconciliación. Honestamente, ¿te dio pena? ¿Sentiste que no había tiempo? Hemos cumplido el ministerio de la reconciliación. Es un privilegio que tenemos de parte de Dios. Es una bendición que Dios le haya placido usarnos por su gracia y misericordia, y tenemos el evangelio que es poder de Dios para salvación. Mis hermanos, Dios nos rescató para adorarle, para conocerle más a través de su palabra y para llevar el mensaje del evangelio. Piensa en esas personas con las que interactuaste esta semana que pasó. Y ni siquiera un folleto, a lo mejor un folleto, quizá por razón de tiempo, dejarle un folleto con el mensaje de salvación.
Pero piensa en ese amigo, esa amiga, ese vecino, ese cliente. Ya te ha comprado bastante el cliente y jamás le has dado el mensaje de salvación. Piensa en ese familiar. Piensa en tus maestros. Piensa en tus alumnos. Piensa en tus jefes. Piensa en tus empleados. Hemos llevado con toda claridad el mensaje de salvación. Hemos cumplido el ministerio de la reconciliación. Pongámonos de pie y oremos a Dios. Padre Celestial, un gran privilegio y una gran responsabilidad nos has dado. Tu palabra nos dejó una parábola del siervo fiel. Y oro que en esta mañana cada uno de nosotros seamos fieles con ese ministerio que tú nos has dado. Ese ministerio que es para todos y cada uno de tus hijos. No hay un hijo tuyo que no tenga el ministerio de la reconciliación. Que cada uno de nosotros meditemos delante de ti si hemos cumplido ese ministerio. Gracias por ese privilegio que nos has dado, pero a la vez danos fuerzas, danos sabiduría, Señor, para cumplir ese ministerio con todo gusto y en agradecimiento a esa salvación tan grande que tú nos has dado. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.